1966, 10º Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Juan, Puerto Rico. Luego de 8 participaciones y 2 intentos por ser sede, se le dio la oportunidad a Puerto Rico de ser anfitrión de los Juegos Regionales más antiguos del planeta. El patrono de los Juegos fue el gobernador Roberto Sánchez Vilella, el presidente del comité organizador lo fue Emilio Heike, mientras el presidente del Comité Olímpico lo era Felicio Torregrosa. Ellos, junto a un grupo de colaboradores del gobierno y de la sociedad civil, trabajaron arduamente ya que los 10º Juegos significaban el primer evento internacional deportivo que se organizaba en Puerto Rico. La supervisión internacional del montaje estuvo a cargo del presidente honorario de la ODECABE, el general José de Jesús Clark Flores, de México, y el presidente de la ODECABE, Julio Enrique Monagas, quien a su vez era el ministro de Deportes en Puerto Rico. Todo marchaba sobre rieles en la fase organizativa y de construcción de las facilidades, hasta que se comenzó a tejer un drama alrededor de la participación de Cuba. En las esferas administrativas del comité organizador y de la política del país se cocinaba la exclusión de Cuba, pero el deporte internacional no toleró semejante discriminación y se les advirtió a los organizadores boricuas que los Juegos no habrían podido celebrarse sin la presencia de Cuba, según los reglamentos olímpicos. El deporte cubano fue audaz y sin encomendarse a nadie, comenzaron su travesía a Puerto Rico en el buque Cerro Pelado, donde toda la delegación entrenaba y compartía en la cubierta del barco, siendo vigilados desde las alturas por aviones de Estados Unidos. Así llegaron a las costas boricuas y luego de varias negociaciones con autoridades deportivas y políticas de Puerto Rico, en las que participó el general Clark de México, Germán Riquejoff Sampaio de Puerto Rico, quien luego sería presidente de la ODECABE, y el ministro de Deportes de Cuba, José Llanusa, se procedió al desembarco en alta mar en lanchones que llevaron a la delegación directamente al desfile inaugural en el estadio Irán Bithorn. En los actos inaugurales hubo el desfile de las delegaciones, entre ellas la de República Dominicana, que lo hizo con su bandera a media asta en protesta por la invasión de Estados Unidos a su territorio. También desfilaron México, El Salvador y el país debutante de Islas Vírgenes. En la parte protocolaria participó el patrono de los Juegos, el presidente del comité organizador. El juramento de atleta lo hizo Fernando Luis Báez, mientras que el ballista Teo Colón, con experiencia en 6 Juegos regionales y en las Olimpiadas de Helsinki 1952, estuvo a cargo de encender el pebetero. Los Juegos se celebraron del 11 al 25 de junio con la participación de 18 países y 1.689 atletas en 17 deportes, con la primera participación del judo. En la parte deportiva, Anita Lalande, de Puerto Rico, fue la reina de los Juegos al ganar la friolera de 10 medallas de oro con 2 de bronce, para un total de 12, algo que nadie había conseguido en Juegos anteriores. En todos los eventos que ganó Lalande, impuso marca para el evento. El equipo de Puerto Rico de natación ganó el evento, acumulando en ambas ramas 42 medallas de las 83 que consiguieron toda la delegación. Las mujeres encabezadas por Lalande ganaron 29 preseas. Sus compañeras más destacadas fueron Margaret Harding con 8 en total y 5 de oro. Christina Moir ganó 10 con 2 de oro. En hombres, el rey de los Juegos lo fue el mexicano Guillermo Echevarría, quien ganó 8 medallas de oro, mientras el boricua Celestino Pérez sumó 9 medallas con 1 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. El atletismo brindó muchas emociones, siendo dominado por Cuba con 9 medallas de oro, 14 de plata y 16 de bronce, para un total de 39. El velocista Enrique Figuerola de Cuba, quien venía de ganar plata en los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, tuvo un gran duelo con Edwin Roberts de Trinidad Tobago, que en esas mismas Olimpiadas ganó 2 medallas de bronce en los 200 metros y en el relevo de 4 por 100. Figuerola ganó la prueba con tiempo de 10.2, superando a Roberts con 10. Los 200 metros fueron dominados por Roberts, quien cronometró 20.8 segundos, llegando tercero Figuerola. La carrera de 400 metros fue dramática, cuando el atleta de 17 años Juan Papo Franceschi, de Puerto Rico, corriendo con un vendaje en su brazo derecho, impuso su clase y ganó el oro con tiempo de 46.7 segundos. En los eventos de fondos, el colombiano Álvaro Mejía hizo historia en los Juegos al ganar 3 medallas de oro, cuando se impuso en las pruebas de los 1.500, los 5.000 y 10.000 metros,
algo que nunca más se ha repetido. La carrera de los 110 metros vallas paralizó a los espectadores, cuando el favorito de la prueba, Arnaldo Bristol, de Puerto Rico, no la finalizó, cayendo al piso en el momento en que venía discutiendo el primer lugar. El oro fue para el colombiano Hernando Arrechea. En los 400 metros vallas, el compañero de equipo de Bristol, quien tampoco finalizó la carrera de los 110 metros vallas, Heriberto Cruz, ganó la presea de oro, superando apretadamente a Víctor Maldonado de Venezuela. Otro hecho histórico y único en los Juegos se dio en el evento de la pértiga, cuando los hermanos Rolando y Rubén Cruz compartieron por tercera ocasión las medallas de oro y plata en el evento. Por su parte, el guatemalteco Teodoro Palacios se vistió de gloria al ganar el oro por tercera ocasión consecutiva, el salto de altura con nueva marca de 2.03 metros. En el triple salto, el oro fue para Tim Barrett, de Bahamas, y la plata para José Hernández, de Cuba. El salto largo fue muy cerrado, ganando el oro Wellesley Clayton, de Jamaica, superando a Abelardo Pacheco, de Cuba. Uno de los espectáculos en el atletismo fue Enrique Samuels, de Cuba, en el evento de martillo, en el que realizó un largo tiro de 68.11 metros, que fue récord para los Juegos. En los lanzamientos también sobresalieron Fidel Estrada, de Cuba, quien ganó el oro en la bala. El disco fue ganado por Roy Hollingsworth, de Trinidad Tobago, y la jabalina fue ganada por el cubano Justo Perelló. La prueba del pentalón fue ganada por el boricua Jorge García, mientras José Pedraza, de México, ganó los 10 kilómetros en marcha. Luego este sería medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Las competencias femeninas fueron dominadas por Cuba con 5 medallas de oro frente a 3 de Jamaica y 1 de Barbados. La velocista Miguelina Cobian ganó por segunda ocasión consecutiva los 100 metros con 11.7, sumando otras medallas de plata en los 200 metros y en el relevo de 4%. Su compañero de equipo, Hilda Ramírez, fue doble medallista de oro al ganar la bala y el lanzamiento de jabalina, mientras Caridad Agüero retuvo su título de campeona al ganar el disco. En los deportes colectivos, Cuba se quedó con la medalla de oro en el béisbol al derrotar a Puerto Rico en un juego de desempate 6-2. Fue a un torneo de lanzadores, donde se propinaron 12 blanqueadas en 22 partidos. Puerto Rico mantuvo su dominio en el baloncesto masculino, ganando su segundo oro consecutivo de forma invicta en 7 partidos. La medalla de plata fue para México y Cuba obtuvo el bronce. Un comité de periodistas seleccionó a Johnny Baez como el jugador más valioso del torneo. En mujeres, las medallas fueron para México con oro, Cuba se colgó la plata y Guatemala el bronce. Los mexicanos ganaron el campeonato de fútbol, mientras Cuba dominó el polo acuático y las medallas de oro en el voleibol de hombres y mujeres. En los deportes de combates, Cuba superó a Venezuela en el boxeo 5 medallas de oro a 3. Ricardo Delgado, quien ganó la presea de plata en el peso mosca, sería medallista de oro 2 años después, en los Juegos Olímpicos de México en 1968. La esgrima fue un dominio total para Cuba, ganando 6 de las 8 medallas de oro que se disputaron. El judo, deporte que debutó en los Juegos, fue ganado por Cuba, que superó a México 5 medallas de oro a 3. En la lucha, Cuba mantuvo su dominio al conquistar 6 medallas doradas y México 2. Una de ellas de Mario Tovar, su cuarta consecutiva en la categoría de 69 kilos. En el ciclismo, Roger Gibbon, de Trinidad Tobago, ganó las medallas de oro en la prueba de 1 kilómetro contra el reloj, superando a José Mercado, de México, y a Edwin El Gallo Torres, de Puerto Rico. Gibbon sumó otro oro en la prueba de velocidad, mientras el colombiano Martín Cochise Rodríguez se alzó con 2 de oro en la ruta individual y en los 100 kilómetros contra el reloj. El levantamiento de pesas, que se celebró en el Teatro Tapia del Viejo San Juan, fue ganado por el equipo de Puerto Rico con 3 medallas de oro y 1 de plata, superando a Cuba, que ganó 2. Los medallistas dorados fueron Fernando Luis Báez en el peso gallo, repitiendo el oro que logró en Kingston. Ángel Víctor Pagán, que había ganado oro en la edición anterior en la división ligera, esta vez lo hizo en la mediana. El tercer oro boricua fue José Manuel Figueroa en la categoría ligera pesada. Los medallistas de oro de Cuba fueron Pastor Rodríguez en los 67.5 kilos y Claudio Somodevila en la categoría de los 91 kilos. México fue el país dominante en el tenis, ganando las 5 medallas de oro en hombres y mujeres.
El mexicano Rafael Osuna ganó 2 de oro, mientras Stanley Pasarel de Puerto Rico se alzó con 3 de plata. En las medallas totales el desenlace fue cerrado, ganando México con 38 de oro y 83 en total. Cuba fue segundo con 35 de oro y 78 en total, mientras Puerto Rico terminó tercero con 27 de oro y 83 en total.